Recursos naturales. Los recursos naturales son aquellos que se regeneran con bastante rapidez, como son madera, peces, etc. Dentro de los recursos naturales se encuentran los recursos renovables, en los cuales podemos englobar a todos aquellos que, aunque sean utilizados por el hombre durante un periodo, más tarde vuelven a aparecer sobre la Tierra. Por ejemplo, suelo, flora y fauna. Fauna. La fauna es el conjunto de especies de animales que habitan en una región geográfica, que son propias de un periodo geológico, que se pueden encontrar en un ecosistema determinado. La diversidad de aves en el Ecuador es bien conocida por los aficionados a la ornitología. En el país existen más de 1.600 especies, el país con mayor número de especies respecto a su superficie en el mundo. Esta cifra equivale a la mitad de las especies de toda Sudamérica, más del doble de toda Norteamérica e Europa, y a nivel mundial es solamente equiparable a otros países vecinos como Colombia y Perú. Entre ellas destacan especies como el cóndor con sus más de 3 metros de envergadura, hasta 115 especies de colibrí, siendo el país con mayor número de especies. Existen 19 especies de tucanes, incluido el tucán andino pechigris, especie única en los Andes. Se registran entre otros 45 especies de la familia de los papagayos, loros y pericos, 22 especies de búhos, 14 de tinamúes, 22 de garzas, 67 especies de aves de presa, 110 de hormigueros, 167 especies de atrapamoscas y 132 de tángaras. Por su parte, Galápagos cuenta con 26 especies endémicas, además de innumerables especies de aves marinas. Mamíferos. Existen cerca de 320 especies de mamíferos, de los cuales un tercio son murciélagos, comedores de frutas, de peces, de ranas, de insectos o de sangre. Hay 17 especies de monos, entre los que se encuentran varias especies de monos arañas, capuchinos, titis, aulladores y chichicos. Entre los mamíferos acuáticos encontramos diversas especies de delfines y ballenas, nutrias y en la zona amazónica los cada vez más escasos delfín de agua dulce y manatí. Numerosos depredadores como jaguares, pumas, ocelotes, lobos de páramo, etc., muy difíciles de ver por la continua caza a los que son sometidos y por la destrucción de su hábitat. Otras especies interesantes son ardillas, puercoespines, comadrejas y una enorme variedad de diferentes animales. Reptiles. Existen 350 especies de reptiles, de las cuales casi la mitad corresponden a serpientes, la mayoría no venenosas. También encontramos caimanes en la Amazonia y cocodrilos en la costa, y varias especies de tortugas presentes tanto en el continente como en las Islas Galápagos, donde también se pueden encontrar diversas especies de iguanas marinas y terrestres. Dentro de las especies de reptiles en peligro de extinción están la tortuga verde, la tortuga carey, el caimán negro, el cocodrilo americano. También está muy amenazada la tortuga gigante de Galápagos. Anfibios. Existen alrededor de 375 especies, pero constantemente aparecen nuevas especies. Algunas de las especies son venenosas, como las famosas ranas curaré, que se segregan por un potentísimo veneno por la piel, siendo esto aprovechado por algunos grupos de indígenas amazónicos para envenenar la punta de sus flechas destinadas a la caza. Peces. Entre los peces existen más de 1.200 especies en el Ecuador, de las cuales cerca de 800 son de agua dulce. Muchas de ellas tienen hermosos colores y son conocidos por los aficionados a los acuarios en todo el mundo. Algunos pueden ser realmente peligrosos, como la anguila eléctrica, que puede dar una descarga de 600 voltios. Otros, como es el caso de las pirañas, no son peligrosos,
aunque tengan una pésima reputación, ya que continuamente los nativos de la Amazonia se bañan en lagunas repletas de estas. Insectos. Si la diversidad de vertebrados es asombrosa, la de los invertebrados, en especial de los insectos, es inimaginable. De hecho, son los principales descomponedores y herbívoros en la mayoría de los ecosistemas. A los turistas que visitan por primera vez las zonas tropicales les llamará la atención la gran cantidad de especies de mariposas, entre las que destacan por su tamaño y colorido azul metálico. Estas especies son fáciles de ver en la Amazonia, especialmente al cruzar ríos y riachuelos. Otras de las fascinantes criaturas de los bosques son las orugas, muchas de las cuales tienen sistemas de autodefensa basados en los mimetismos, venenos y pelos urticantes. Otros grupos realmente fascinantes es el de las hormigas. De las miles de especies que existen, llaman la atención las cortadoras de hojas y las hormigas guerreras. Clasificación de flora. Las plantas están agrupadas en floras en función de la región, periodo, medio ambiente especial o clima. Las regiones pueden ser hábitats geográficamente distintos, como montañas o llanuras. También puede significar la vida vegetal en una época histórica, como la flora fósil. Por último, la flora se puede subdividir en ambientes especiales. La flora nativa, la flora autóctona, la flora agrícolas o de jardín y la flora de la maleza. La flora nativa es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica o que habitan en un ecosistema determinado. La flora nativa atiende al número de especies, mientras que la vegetación hace referencia a la distribución de las especies y la importancia relativa por el número de individuos y tamaños de cada una de ellas. Por tanto, el clima y otros factores ambientales determinan la existencia de la flora nativa de cada región. Dentro de este mismo contexto de la flora, existen también la flora endémica, y son aquellas que aún únicamente en una región o zona determinada y no existiendo en ningún otro lugar del país ni en el mundo, salvo que ésta sea introducida por el hombre. Flora autóctona. Son las que crecen en el área biogeográfica en donde durante miles de años fueron adaptándose a las condiciones químicas del suelo, salubridad, acidez, alcalinidad, como las condiciones físicas de la misma región, que son temperatura, vientos y regímenes de lluvia, independientemente de límites políticos de provincias y países. No debe confundirse el concepto de nativo con el de nacional, ya que algunas especies de una zona fitogeográfica pueden funcionar como exóticas en otras zonas. La flora agrícola es la cultivada por el hombre. La flora de la maleza son aquellas consideradas como indeseables. Clasificación del suelo. Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de los seres vivos que asientan sobre ella. Suelos sazonales. Corresponde a suelos inmaduros que se encuentran en las primeras etapas de su desarrollo por no haber actuado los factores edafogénticos. Son los presentes, por ejemplo, sobre sedimentación recientes, desiertos o suelos helados. Suelos intrazonales. Son los desarrollados bajo condiciones en que predominan los factores edafogénticos pasivos, como roca madre, pendiente, acción humana. Son suelos aclimáticos, ya que el factor clima no es determinante en su formación. Suelos zonales.
desarrollados bajo la acción de los factores activos de formación del suelo, en especial el clima, durante el tiempo suficiente. Son, por tanto, climáticos y climáticos. Se tratan de suelos maduros y bien evolucionados.